Tema 1.2.1. Macroeconomía, precios e inflación. La inflación, como vimos en la clase anterior, representa el crecimiento de los precios agregados de la economía. En términos generales se puede definir la inflación como el incremento generalizado de los precios en una economía en un periodo determinado, y sobre todo que se mantenga este crecimiento constante. Es decir, cuando aumenta el precio de un producto, pero los demás se mantienen constantes, es muy difícil que haya inflación, salvo que sea un producto que tenga mucha representatividad en esta economía. Sin embargo, para que haya inflación, tiene que suceder que dicho incremento afecte a la mayoría de los precios de los diferentes productos y servicios que se muestran en esta economía, y que además sea constante, porque una inflación, por ejemplo, si en un mes con respecto a otro hay un incremento de los precios, pero al mes siguiente baja, entonces no podemos decir que exista la inflación. Entonces también eso es parte importante. Bueno, para determinar la inflación se construye lo que se conocen como los índices de precios. ¿Qué es un índice en matemáticas? Un índice es una medida que informa acerca de los cambios de valor que experimenta una variable en dos o más situaciones, una de las cuales se toma como referencia, o sea, como base. Al construir el índice, el dato de referencia toma el valor de 100, de manera que los demás datos o las demás magnitudes se ajustan para mostrar los cambios con relación al dato base. Bueno, en economía los principales índices de precios son los siguientes. El Índice Nacional de Precios al Consumidor, o INPC, que es el más conocido y es con el que se mide generalmente la inflación. Este índice mide el costo de comprar una canasta de bienes y servicios representativos de un consumidor urbano. El Índice Nacional de Precios al Consumidor resulta en un promedio ponderado donde los ponderadores se identifican por el nivel de importancia que cada producto o servicio tiene en esta canasta representativa. La canasta representativa y el peso que cada producto tiene en el total es definido por la autoridad, en este caso es el Instituto Nacional de Geografía de Estadística y Geografía Federal y el Banco de México. Y esto se hace en función de los conocimientos que se tienen sobre las prácticas de consumo de la población. Ahorita vamos a explicar algunos aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta para la construcción de un índice de precios. Otro índice es el Índice Nacional de Precios al Productor, o el INPP. Este índice mide el costo de una canasta de bienes y servicios, ya sea materias primas o bienes semielaborados que se venden al productor. Este es muy importante. Mientras el índice de precios al consumidor mide el costo en la fase final del proceso productivo de la cadena productiva, que es decir, en la fase de consumo, el índice nacional de precios al productor mide el costo de las materias primas o los productos semielaborados de los cuales va a partir la mercancía final. Entonces esto es importante que se tome en cuenta porque depende del tipo de investigación que cada persona esté haciendo, va a tomar el índice que le corresponde. Otro indicador más que es muy conocido es el deflactor del Producto Interno Bruto. Este resulta de la división del Producto Interno Bruto nominal de un periodo dado con respecto al Producto Interno Bruto real de ese periodo, midiendo la inflación entre el periodo base y el periodo de estudio. Este deflactor se va a entender mucho más cuando se analice el tema del Producto Interno Bruto. Bueno, ahora bien, como dijimos, el Índice Nacional de Precios al Consumidor en su definición tiene algunos aspectos importantes. Uno es que se trata de una canasta representativa de un consumidor urbano. ¿Por qué representativa? ¿O por qué es canasta en primer lugar? Bueno, en primer lugar porque existen miles de bienes y servicios en un país que hay que incorporarlos para construir este índice. Ya dijimos que la inflación se mide por el crecimiento generalizado de los precios. Y entonces para que podamos tener una adecuada medición de la inflación tenemos que incorporar todos los bienes y servicios que existen en la economía. Algunos con mayor fuerza que otros, algunos con mayor importancia que otros, eso es claro, pero que todos tienen que estar en esta canasta. ¿Por qué es representativa? Porque como consumidores todos tenemos gustos y preferencias distintos. Cada uno de nosotros tenemos nuestros respectivos gustos. Sin embargo, como país, como sociedad, tenemos gustos que son similares en muchos aspectos. Y entonces lo que se hace aquí es se trata de identificar un consumidor que nos represente a todos, o sea, como un modelo que más o menos en el que entremos la mayoría de nosotros, que por lo menos en los promedios que nosotros tenemos. Y estos gustos que nosotros tenemos como país
suelen diferir de los gustos que tienen otros países, porque tiene que ver esto mucho con la cultura que cada uno tenga en su vida. Y es de un consumidor urbano porque la mayoría de los mexicanos vivimos en zonas urbanas. Acuérdense que, de acuerdo con lo que dice el INEGI, una zona urbana es aquella que tiene más de 2.500 habitantes. Podemos estar de acuerdo o no con esta definición, porque generalmente una población de 2.500, 6.000 habitantes, pues es una población mucho más rural que urbana. Pero de acuerdo a la definición INEGI es así. Y entonces, como la gran mayoría de la población mexicana, más del 80%, yo diría más del 90%, vive en zonas urbanas, por eso ya se conoce ahora como un consumidor urbano el que nos va a representar. Otro aspecto importante es que se trata de un promedio ponderado. Y aquí volvemos a decirlos. Aunque incorporamos en la canasta todos los bienes y servicios que se adquieren en la economía, no todos tienen el mismo peso, no todos están en la misma proporción, sino que hay unos que se prefieren más que otros. Vamos a decir, por ejemplo, en el caso de la tortilla, es mucho más claro que la tortilla es predilecta en la población o en la cultura mexicana que lo que se consume en Estados Unidos, sobre todo entre la gente anglosajona. Entonces, obviamente, en nuestra canasta representativa de México, la tortilla va a tener un peso mucho mayor que lo que tendría en una canasta representativa en Estados Unidos. Por lo tanto, cada producto tiene un peso específico en las preferencias de este consumidor representativo. Nosotros lo que vamos a armar es una serie como una balanza de pesos, donde la suma de todos estos den 100, que es el total, que es la unidad, pero vamos a darle cada uno de estos. Ahorita vamos a ir a un ejemplo. Bueno, ahora, ¿qué es un promedio ponderado? A diferencia del promedio simple, o que se conoce más bien como media aritmética, el promedio ponderado, las diferentes observaciones que se están promediando tienen pesos específicos, o sea, tienen representaciones específicas, que es unas más altas que otras en el total, como lo dijimos hace un momento. Entonces, la media aritmética de hecho es un promedio ponderado, pero en este caso todos los valores o todas las ponderaciones son las mismas, entonces tienen el mismo peso. Por ejemplo, si usted tiene dos observaciones, un 5 y un 8, y hace un promedio simple o una media aritmética, el resultado simplemente será 5 más 8 entre 2, lo que es igual a 6.5. Igual si suma el 5 o multiplica, el 5 por un peso, supongamos que los dos tienen el mismo peso, entonces es la mitad, por 0.5 más 8 por 0.5 nos va a dar exactamente el mismo 6.5. Sin embargo, si la variable que tiene un valor 5, nosotros le asignamos un peso de 20% en nuestra canasta, y la variable que tiene un valor 8 le ponemos un peso de 80%, entonces el promedio ponderado será mucho mayor, será 5 por 0.2 más 8 por 0.8, lo cual da igual a 7.4. Esto es claro porque el valor más alto, el 8, se le dio una mayor ponderación. Aquí tenemos nosotros en la lámina las dos fórmulas de lo que sería una media aritmética y lo que sería un promedio ponderado. La media aritmética es simplemente la sumatoria de las X observaciones, de las XY, donde I va desde 1 hasta N, o sea, todas las observaciones que vamos a incorporar en nuestra media, y esta suma se divide entre el número total de observaciones, que es el N. Mientras que la fórmula del promedio ponderado es la multiplicación de la observación 1 por su peso, el peso que tiene en la canasta esta observación 1, más la observación 2 por el peso que tiene en la canasta el peso 2, más la observación 3 por el peso que tiene en la canasta esta observación, y así indefinidamente hasta que llegamos a la observación N por el peso que tiene N. Esta es la gran diferencia, donde nosotros lo que vamos a ver es esta situación donde los ponderadores son muy importantes. Bueno, vamos a ir a pasar un ejemplo para que entendamos a qué nos estamos refiriendo. Pasamos al siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos una economía, un ejemplo muy sencillo, una economía donde tenemos 8 productos, 8 tipos de productos. Está la leche, está la tortilla, está la gasolina, las bebidas alcohólicas, la renta de una casa, la colegiatura de escuela, los zapatos y una computadora. Es una economía muy sencilla. Y supongamos que tenemos estos precios. En el 2012 la leche cuesta 12.50,
la tortilla 12, la gasolina 13, las bebidas alcohólicas 150, la renta de una casa 2.500, la colegiatura 2.800, el par de zapatos 400 y una computadora 15.000. Y luego en el 2013 los precios cambian y nosotros los tenemos aquí como están señalados, y en el 2014 también, que aquí están señalados. Y los pesos de esta canasta, de acuerdo con la encuesta de mercado que hizo el INEGI y de todo, es que la leche tiene en este 100%, en este total del presupuesto, le asignó un valor de 12%, la tortilla tiene un 15%, la gasolina un 22%, las bebidas alcohólicas 8%, la renta de la casa 23%, la colegiatura 7%, los zapatos 11% y la computadora 2%. Total queda un 100%. Bueno, entonces nosotros lo que vamos a hacer, como ya lo dijimos hace un momento, vamos a sacar el promedio ponderado. Y entonces el promedio ponderado nosotros vamos a hacer la siguiente operación. Bueno, como todos sabemos, cuando se introduce en Excel, se quiere introducir una fórmula, lo primero que hay que hacer es poner el signo de igual. Eso es lo que le permite al programa identificar que va a ser una fórmula. Y vamos a multiplicar, como se dijo, el precio de la leche, que es la celda B4, por el peso que tiene en la canasta este producto, que es el 12%, que es la celda E4. Y así lo vamos a hacer con los siguientes. En el caso de la tortilla es el precio de la tortilla, que es la celda B5, por el peso que tiene, que es la celda E5, o sea, 12 por punto 15. Y así sucesivamente. Y al final vamos a hacer la suma de todos estos, como lo habíamos mencionado, y esta suma da 1133.16. En el 2013 vamos a hacer exactamente lo mismo. Tomamos en cuenta, vamos a bajarle un poquito aquí para que se vea todo. Tenemos que la leche costó 14 pesos, entonces lo vamos a multiplicar esos 14 pesos por su ponderador, que dijimos que es 12%. Los ponderadores no cambian. Si usted cambia el ponderador, pues automáticamente ya puede hacer la misma operación. Entonces los operadores no cambian. Multiplicamos el 14 por 12% y nos sale 1.68. Y hacemos la misma operación y sumamos otra vez. Y lo tenemos en el 2014 de la misma forma. Hacemos la misma operación. El precio, que es de 15 pesos en el caso de la leche, por su ponderador, que es de 12%. O sea, la celda D4 por la celda E4. Bueno, nosotros hacemos la misma operación y obtenemos la suma. Ahora, con esto ya vamos a estar en condiciones de empezar a obtener el índice de precios. Este 1133, 1280 y 1292 representa lo que nosotros podríamos llamar el precio agregado de la economía, aunque realmente no sirve. Por eso lo vamos a transformar primeramente en un índice de precios, pero ese sería el precio agregado de la economía. Si nosotros lo ubicamos en la parte vamos a suponer que acá en la celda B15 vamos a empezar a incluir, a hacer nuestro índice. Bueno, y vamos a suponer que nosotros tenemos que determinar un periodo base, como dijimos en la definición. Hay un periodo de referencia o periodo base. Vamos a suponer que nosotros decidimos que el periodo base sea 2013. Entonces vamos a poner aquí que este es nuestro índice nacional de precios al consumidor, con de 2013 es igual a 100. Ahora, la pregunta es, ¿por qué 2013? ¿Por qué no 2012 o 2014 o 2015 si existiera el dato? Simplemente esto depende de las circunstancias de la economía. Esto lo vamos a ver más adelante, que el periodo base lo define el INEGI. Sin embargo, nosotros podemos tomar el periodo base que a nosotros mejor nos convenga, y entonces hacemos una transformación como la vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a tomar entonces que el 2013 sea el periodo base. ¿Cómo hacerle para que el 2013 sea el periodo base? Dijimos una vez más que el 2013 tiene que valer 100. ¿Cómo le hago para que ese 1133.16 se convierta en 100? Simplemente lo que hay que hacer es dividir. Vamos a dividir, como se muestra aquí, el valor de 1280, que es el de 2013, 1271, entre sí mismo.
Al dividir este entre sí mismo da 1, y si lo multiplicamos por 100 ya nos dio el 100, ¿sí? Y como tenemos que mantener la misma proporción con los demás valores, porque si no, pues obviamente se está haciendo una cosa arbitraria y ya no sirve, entonces, vamos a aumentar tantito para que se vea bien. Entonces ahora, el dato del 2012 lo tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero dividirlo entre el valor del 2013. ¿Está claro? O sea, tenemos que poner la celda F12, que es la celda de la suma de los precios del 2012, entre la celda G12, que es la celda del 2013, que es el que nos va a hacer nuestro año base. Entonces, toda la serie de datos los vamos a dividir entre la celda de nuestro año base, entre el dato que corresponde al año base, que es 2013, y lo multiplicamos por 100. Igual pasa en el 2014. Si ustedes ven aquí, vamos a dividir la celda, una vez más, la celda H12, que es el precio agregado del 2014, entre la celda G12, que es el precio agregado del 2013, que es nuestro año base, y lo multiplicamos por 100. Y esa es la forma en la que nosotros podemos construir nuestro índice nacional de precio al consumidor. Una vez que tenemos esto, entonces vamos a calcular la inflación. Para calcular la inflación simplemente hay que aplicar lo que se conoce como una tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento que se ubica en cualquier lado. Y pasamos a ver qué es una tasa de crecimiento. Esta es la fórmula de nuestra tasa de crecimiento. Observen ustedes. La tasa de crecimiento tiene que ver con, es igual al valor final, o sea, entre un periodo y otro, o entre una observación y otra, vamos a ver cuánto crece porcentualmente. Entonces es el valor final menos el valor inicial, y todo esto entre el valor inicial. Y esto en conjunto se multiplica por 100 para verlo en términos porcentuales. Entonces es valor final menos valor inicial sobre valor inicial, que es el base, y luego lo multiplicamos por 100. Pasamos otra vez a nuestro ejemplo de Excel. Y tenemos aquí entonces, en el 2013, queremos ver la inflación del 2013 respecto a 2012. Bueno, simplemente es el valor final, que es la celda B16, menos el valor inicial, que es la celda B15. Todo esto se cierra entre paréntesis, se divide entre la celda, el valor inicial, que es el B15 otra vez, y toda la operación se cierra en paréntesis y se multiplica por 100 para ver en términos porcentuales. Y así tenemos ya la inflación en 2013, que sería el 13.02%. Si queremos hacerlo en 2014, pues simplemente copiamos y pegamos y es 0.96%. Y si en 2015, suponiendo que hicimos los mismos cálculos y que nos salió aquí un precio que nos da un índice de precios de 101.6598, suponiéndolo, entonces hacemos lo mismo, hacemos la misma operación y tenemos un 0.69%. Esa es nuestra inflación anual y esa es la que nos va a reflejar cómo se está comportando la economía. Ahora, un caso interesante. Si nosotros dijéramos, no, bueno, este es el índice de precios al consumidor, pero nosotros queremos que el índice de precios sea el 2015. Vamos a poner acá entonces índice nacional de precios al consumidor. Y ahora va a ser 2015 igual a 100. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente es dividir toda la serie, toda nuestra serie que tenemos acá, la serie que tenemos en 2003 igual a 100, entre el valor del 2015. Entonces simplemente es una cosa muy sencilla. Dividimos este valor, el 88.47, entre el valor del 2015, que va a ser ahora nuestro periodo base, y lo multiplicamos por 100. Por 100. Perdón, me equivoqué. Sí, está bien. Perdón. Dividimos este valor, 88.23, entre el valor que es nuestro periodo base, 101.65, y lo multiplicamos por 100. Y ya tenemos nuestro valor. En Excel, cuando nosotros queremos fijar una celda que podemos copiar, y en lugar de estar dividiendo todo como todo se va a dividir entre el 101, pues entonces solamente lo vamos a fijar esa celda. Cuando nosotros lo que queremos fijar es la columna, ponemos el signo de pesos
a un lado del B, a la izquierda de la letra que significa la columna, que es la B en este caso. Si nosotros lo que queremos fijar es la fila, entonces la ponemos a la izquierda del número de la fila, que sería así. Como en este caso lo que queremos fijar es la fila, entonces lo vamos a poner así: B, signo de pesos y el 18, y ya le damos. Y entonces esto nos permite copiar los tres aspectos diferentes. Y ahí tenemos nuestro nuevo índice de precios con base 100. Si usted se fija, con base de 1995, perdón. Si usted se fija, pues aquí ya tenemos el 100. Ahora ya no es el 100 en el 2013, sino es en el 2015. Y todo lo demás se ajustó. Si nosotros calculamos la inflación, pues exactamente va a ser la misma. Tiene que ser exactamente lo mismo porque las proporciones no cambian. Vamos a hacerlo para que vean que sí es cierto. Es el dato final, menos el dato inicial, que es la celda D15, y eso le dijimos que era entre el dato inicial y todo esto por 100. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos exactamente el mismo dato que habíamos obtenido anteriormente. Y si hacemos lo mismo con los demás, vamos a tener exactamente el mismo dato. O sea, las proporciones no cambian, simplemente modificamos la base. Y esto nos puede servir porque a lo mejor nuestro estudio quiere reflejar lo que sucede en el 2015 y no lo que sucedía en el 2013. Cuando veamos el tema de los precios reales, mucho más adelante en la unidad 3, esto se va a entender más la lógica de utilizar ese tipo de operaciones. Bueno, con esto acabamos. Ahora vamos a entrar a un caso real. Vamos a hacer un análisis real de los precios en la economía de México. Y entonces vamos a abrir una página que es la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Entramos en esto en internet, a esta página, Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, que es www.inegi.org.mx. Entramos y aquí vamos a buscar una de los bancos de información que tiene el INEGI. Se le conoce como el Banco de Información Económica. Este Banco de Información Económica tiene series de datos de muchos aspectos, la mayor parte macroeconómicos, pero también microeconómicos, que nos pueden servir para hacer análisis de este tipo. Entonces lo vamos a buscar aquí, se le conoce como el BIE, le vamos a poner BIE, aquí en el buscador ya interno de INEGI, le damos ir, y nos va a aparecer ahorita la liga para entrar al BIE. Ya estamos aquí, ya dice, aquí está Banco de Información Económica. Ustedes los pueden tener si lo quieren directamente ingresar. Es http://www.inegi.org.mx /sistemas /BIE /default.aspx. Aquí se encuentra, ustedes lo pueden si lo quieren tener de manera directa. Entonces entramos a esta página, que es el del Banco de Información Económica. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que aquí en el Banco de Información Económica existen una serie de datos. Aquí dice cobertura temática. Le apretamos aquí en cobertura temática y vamos a ver que existen varios grandes temas de la economía mexicana que podemos obtener información. Entre esos está indicadores económicos de coyuntura, sector alimentario, ocupación de empleo y remuneraciones, indicadores de productividad, cuentas nacionales, minería, manufacturas, energía, construcción, comercio, servicios, comunicaciones y transporte, sector externo, precios e inflación, financiero y bursátil, finanzas públicas, indicadores internacionales y bueno, las series que ya no se actualizan, o sea que llegaron a un momento dado en que ya se quedaron hasta ahí y ya se renovaron por otro tipo de series. Nosotros en este caso, en este ejemplo, vamos a entrar en precios e inflación. Entramos a precios e inflación, donde ustedes van a ver que existen diferentes temas. Está el índice nacional de precios al consumidor, el índice de la canasta básica, el índice de precios subyacente y no subyacente, el índice general de precios a las exportaciones e importaciones y el índice nacional de precios al productor. Yo había comentado hace un momento que había tres índices básicos que podíamos encontrar para medir la inflación.
pero existen muchos más y aquí los estamos viendo que existen otros. Nosotros el que vamos a ingresar es al índice nacional de precios al consumidor. Si ustedes le apretaran aquí el cuadrito que está a la izquierda de donde dice índice nacional, les va a bajar toda la serie. Nosotros no necesitamos hacer esto ahorita, entonces por eso apretamos donde está la palabra índice nacional para que nos despliegue la siguiente serie. Y aquí tenemos que el índice se calcula de manera mensual y quincenal. Nosotros vamos a utilizar el que se calcula de manera mensual. Entonces le apretamos aquí y tenemos aquí diferentes elementos. Está el índice, está la inflación mensual, está la inflación mensual interanual, o sea, entre un mes y el mes siguiente del mismo año, y está la inflación acumulada anual. ¿Qué significa la inflación mensual interanual? Repito, si yo quiero saber cuál es la inflación anual entre el mes de junio de 2014 respecto al mes de junio del 2013. En cambio, la inflación acumulada anual es lo que nos marca cuánto se está acumulando hasta el mes que vamos. O sea, sería de junio del 2014 respecto a diciembre del 2013, o sea, lo que va en el año. Esa es la diferencia. Bueno, nosotros, como vamos a hacer los cálculos, vamos a irnos al índice directamente. Y tenemos aquí diferentes índices. Está el índice general, está por origen de los bienes, está según la durabilidad de los bienes, si son bienes de consumo inmediato o de consumo duradero, está por estrato de ingreso, está por áreas metropolitanas y diferentes ciudades de México, o está por tamaño de localidad según su población y región. Bueno, aquí están todos. Si nosotros queremos hacer un estudio concretamente de Jalisco, pues nos tendríamos que ir a lo mejor al índice que existe en Guadalajara o al índice que existe en una localidad pequeña, como en este caso podría ser Ciudad Guzmán. Pero como nosotros estamos calculando la inflación de México, entonces vamos al índice general. Y luego nos vuelve a desglosar diferentes aspectos. Está el índice general, el total, o está por diferentes sectores de la economía. La rama de alimentos, bebidas y tabacos, la rama de ropa, calzado y accesorios, la vivienda, muebles, aparatos y accesorios domésticos, salud y cuidado personal, transporte, educación y otros servicios. También eso depende del tipo de estudio que queremos hacer. Si nosotros estamos haciendo un estudio del sector de la producción de muebles, bueno, pues tendríamos que usar preferentemente el índice de muebles, aparatos y accesorios domésticos. Nosotros vamos a medir la inflación general en México, entonces nos vamos a ir al índice general. Bueno, y aquí nosotros vamos a marcar aquí en la palomita. Ya, si ustedes se fijan, ya no hay otro nivel de desagregación, ya apareció el cuadrito en gris, ya no en azul, y entonces significa que ya es el último nivel de agregación. Y pasamos al segundo lugar, a la opción de consulta. Aquí podemos definir desde qué año podemos hacer el análisis, y los datos vienen desde 1969 hasta 2015, que es hasta el último periodo de que hay datos. En este caso nosotros vamos a sacarlo del 69 al 2015, lo vamos a hacer por año y por periodo, esto no lo movemos, y vamos a la tercera opción, que es la de consultar. Está generándose la consulta. Y aquí ya tenemos toda la serie de datos que, si ustedes ven, está desde el enero del 69 hasta mayo del 2015, que es el último dato que se tiene en este momento. Como nosotros podemos también bajar este archivo en un archivo XLS, o sea, en un archivo de Excel. Nosotros, si le apretamos aquí, lo que va a hacer es nos va a bajar el archivo en Excel para que podamos hacer los cálculos ya directamente. Aquí está, y aquí ya nosotros lo abrimos. ¿Y qué encontramos aquí? Encontramos el título: precios e inflación, índice nacional de precios al consumidor mensual por general y por objeto de gasto. Y tenemos aquí unidad de medida: base segunda quincena de diciembre 2010 igual a 100. Es decir, lo que nosotros dijimos, el periodo de referencia de nuestro índice, que nosotros lo pusimos en aquel caso, en el ejemplo, en 2013, y luego lo cambiamos a 2015, aquí es 2010 igual a 100, la segunda quincena de diciembre. Si nosotros bajamos a este año, vamos a ver que en 2010, aquí lo tenemos, en diciembre teníamos 99.74 y en
en diciembre, y en enero del 2011 ya tendríamos 100.22. Es decir, que aquí es donde se da el quiebre, pues el 100, se pasa el 100, que es la segunda quincena de diciembre. Si nosotros lo hubiéramos hecho por quincenas, ahí también tendríamos que en la segunda estaría el 100 exacto. Bueno, entonces nosotros ya tenemos esto. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Una vez que obtenemos nuestro índice general, que esto es lo que podríamos decir que todo lo que nosotros hicimos para obtener el índice en nuestro ejemplo, pues eso ya lo hace el INEGI. Y entonces lo que nosotros accedemos en términos reales es ya al índice ya construido. Y ya simplemente tenemos que calcular la inflación. Y la vamos a calcular de manera interanual, como se dijo anteriormente, y la vamos a hacer de diciembre con respecto a diciembre del año anterior. Entonces, nosotros vamos a poner aquí que tenemos, vamos a ponerle 1969, un momento porque está, vamos a habilitar la edición, y tenemos 1969, pues como el primer dato que vamos a tener inflación es del 70, entonces tenemos 1970, porque el 69 va a ser el periodo de referencia, o sea, del inicio, y luego 1971, y podemos correr aquí en la parte inferior donde se hace la crucecita, para que nos marque hasta el 2014. Digo 2014 porque el 2015 solamente tenemos hasta mayo. Y lo vamos a poner acá, inflación. Bueno, acá va a ser primero el índice nacional de precios del productor, del precio al consumidor, perdón, y acá vamos a tener la inflación. Aquí vamos a agregar el 69 para poder tener la referencia. 1969. Y vamos a poner los valores de diciembre de cada año para medir la inflación interanual. Vamos a utilizar, podemos hacerlo respecto a enero, a febrero, pero en este caso vamos para cerrar el año con respecto a diciembre. Y entonces este valor, que es el de diciembre de 1969, lo copiamos y lo pegamos aquí. Y luego el valor de diciembre de 1970, que está aquí en la celda B28, la copiamos y lo pegamos aquí. Y así consecutivamente la de celda de diciembre del 1971, también aquí la copiamos y la pegamos acá. Y así le podemos seguir. Y entonces ya vamos a calcular nuestra inflación. Supongamos que ya tenemos todo, entonces ponemos aquí otra vez nuestra fórmula de tasa de crecimiento, ya la conocemos. Dato final, que es este, menos dato inicial, que es este, entre dato inicial, que es este, y todo esto multiplicado por 100. Por 100. Ya tenemos. Entonces tenemos que la inflación en 1970, la inflación interanual de diciembre a diciembre al 70 fue de 4.69%. Le vamos a reducir algunos decimales para que queden nomás en dos decimales. 4.69. Y si nosotros nos vamos aquí otra vez y lo corremos, como se están ajustando las celdas, entonces podemos hacer así, correrlo, y ya tenemos que en el diciembre del 71 es 4.96. Y si aquí ponemos el dato del 72, vamos a poner que tenemos el dato del 72, que en diciembre, que está aquí, lo copiamos, lo pegamos acá. Diciembre del 72, aquí, copiamos y se pega acá. Y entonces corremos y aquí vamos a tener la inflación del 72, que fue de 5.56%, y así lo podemos hacer hasta llegar al 2014, al diciembre del 2014. Si nosotros, acá yo ya tengo el ejemplo ya trabajado. Permítanme un momento. Aquí está. Ya tengo las inflaciones, ya hice yo los cálculos que se mostraron ahí. Y ya tengo yo que, como ustedes ven, la inflación en el 69 en el 1970 fue de 4.69%, en 71 fue de
les voy a aumentar un poquito para que se vea más, de 4.96%, en 72 de 5.56, en 73 de 23.37 y así consecutivamente hasta llegar al 2014 que fue de 4.08. Lo siguiente que vamos a hacer es graficar esto. Para graficar, observen ustedes que en el dato del año no tenemos, no le vamos a poner nada de encabezado. ¿Por qué? Porque si le ponemos encabezado, el Excel lo va a tomar como una variable y nosotros no queremos que sea una variable. Simplemente es la serie de referencia. Entonces, y aquí sí le vamos a poner inflación porque aquí sí tenemos que tener el encabezado de la variable, el nombre de la variable. Entonces marcamos estas celdas, que sería desde la celda E14, marcamos todo esto hasta el último dato y luego le vamos a dar insertar gráfico. Aquí vamos a dar insertar y le vamos a poner un gráfico. ¿Qué gráfico vamos a utilizar? Pues en este caso el más recomendable porque son muchos datos es el de líneas. Entonces abrimos aquí y vamos a insertar este y ya nos hizo la serie. Esto lo podemos cambiar de hoja si nosotros quisiéramos. Entonces le ponemos aquí con el botón derecho del mouse y decimos mover gráfico y lo pasamos con una hoja nueva. Y aquí está nuestra gráfica de la inflación de México desde 1970 hasta 2014, y la inflación anual de diciembre a diciembre. Aquí nosotros podemos nos ponemos aquí y le podemos poner el título: inflación anual diciembre a diciembre en México. Listo. Bueno, ¿y qué observamos aquí? Lo importante de graficar es que nos permite interpretar esto. Y aquí nosotros tenemos varias cosas que podemos interpretar de lo que ha pasado en la economía en estos prácticamente 44, 45 años. Lo primero es que nosotros iniciamos desde un periodo muy bajo de 4% de inflación, que era el periodo que llamábamos la parte final del desarrollo estabilizador en México. Aquí lo importante para interpretar estas gráficas es que uno tenga a la par un libro de historia económica de México que nos permita entender cómo se daban los fenómenos. Pero en principio, pues yo les digo que del 70 estamos en la parte final del desarrollo estabilizador, o sea, en 1970 empieza a ser presidente Luis Echeverría y ahí es donde se da esta parte final. Y el primer brinco que nosotros notamos de la inflación que se dispara se da en 1973. En el 72 estábamos en 5.56% de inflación y en el 73 subimos a 21.37%, o sea, se cuadruplicó la inflación. ¿Por qué se cuadruplica? Porque en 1973 hay una gran crisis internacional. La escasez, el incremento en la demanda de petróleo por parte de países que se estaban desarrollando en ese momento, sobre todo la Unión Soviética y de otros países como los europeos, hacen que aumente la demanda de petróleo. Esto provoca que los precios del petróleo se incrementen. También en ese tiempo se da la guerra Irán-Irak y entonces hay dificultades para abastecer el mercado del petróleo. Se incrementan los precios del petróleo y como todo, en ese momento, toda la industria dependía a nivel mundial del petróleo, pues obviamente al incrementarse los precios del petróleo se incrementan los precios de los productos en todo el mundo y se da un periodo de inflación. Y México lo vive aquí, aumentándose hasta 21% su inflación. Y también en el caso de México es prácticamente el final del llamado periodo de desarrollo estabilizador, que fue el llamado periodo del milagro mexicano, cuando el país se industrializó mucho y cuando tuvo una gran estabilidad de precios en ese momento. Después, pues hay una más o menos, se disminuye la inflación hasta 11% en el 75, porque se superó la crisis internacional, pero en el 76 se da la primera gran crisis de estos 40 años a nivel interno en México. El no haber dado el cambio de políticas públicas en ese momento para responder a las condiciones internacionales, el exceso del gasto público, el querer cubrir ciertos gastos a través de créditos y de emisión de moneda, etcétera, hacen que en el 76 la inflación
se dispare hasta 27% y que sea la primera gran crisis macroeconómica que vive el país en estos últimos 40 años. Bueno, se vive la crisis, luego empieza a bajar un poquito, aquí cambia presidente, entra José López Portillo como presidente, hay una disminución de la inflación hasta 16%, ya no volvimos a los niveles de 4 o 5%, ya lo máximo de 16%, pero estábamos viendo en que a nivel mundial las economías están sufriendo inflaciones, o sea, ya habíamos pasado la etapa de estabilidad y ahora venía la etapa de crisis, donde iba a derivar en el cambio de modelo económico a nivel mundial. O sea, estos años 70 era la transición entre el modelo económico dominado por Estados Unidos, donde Estados Unidos era la hegemonía y el que marcaba todo, y que además el dólar era el que se referenciaba a todas las demás monedas, a un periodo en donde ya el dólar ya no pudo sostenerse, teniendo su paridad con respecto al oro, se libera pues el dólar, y esto provoca que las demás monedas también se liberen y provoca una época de crisis. Y se da la transición de esta hegemonía única de Estados Unidos ahora una hegemonía donde empiezan a aparecer grandes países como los países europeos y sobre todo los países asiáticos, principalmente Japón. Se pasa de un modelo de producción que se le conoce como Fordismo, que es un modelo de producción en serie, la famosa administración científica, a un modelo de producción que ahora es el que predomina, se le conoce como el Toyotismo, donde lo importante es la flexibilidad, las pequeñas unidades, el producir de acuerdo a las demandas del consumidor y exactamente ser muy flexibles para poder ajustar la producción a estas demandas. Y bueno, aquí empieza en 78 y vamos a 16, y aquí se empieza a disparar la inflación otra vez. ¿Por qué se dispara? Porque México en 1977 más o menos descubre los yacimientos de Cantarell, y en el 78 el presidente de la República dice que México se vuelve un país rico y que ahora hay que administrar la abundancia. Fíjense nomás, ahora ya somos ricos y hay que administrar la abundancia según eso, porque ya teníamos una gran reserva de petróleo y nos habíamos convertido en potencia petrolera. En ese momento éramos la quinta potencia petrolera del mundo, o sea, quitando los países árabes, México estaba prácticamente como la principal potencia petrolera mundial. Y entonces lo que hace el gobierno, dentro del abuso que hace de esta situación, y de que empieza el gasto público, o sea el gasto del gobierno, a dispararse, y de que se les hace fácil emitir moneda para seguir financiando este gasto público, una de las cosas importantes que hace es México acude al mercado internacional y empieza a obtener créditos baratos. ¿Por qué créditos baratos? Bueno, porque en ese momento, vuelvo a repetir, los países petroleros, estamos hablando otra vez de los grandes países asiáticos productores de petróleo, Irán, Arabia Saudita, Irak, estos países empiezan a recibir mucho dinero por el alza del precio del petróleo y empiezan a quererlo acomodar en el mercado, o sea, a invertirlo, y entonces lo invierten en Estados Unidos, y los bancos de Estados Unidos empiezan a ofrecer créditos baratos, créditos a baja tasa de interés, porque hay mucho dinero que ofrecer. Este crédito en todos los países que estábamos en vías de desarrollo en ese momento, nos ofrecen créditos baratos y los aceptamos, y empezamos a endeudarnos con la esperanza. La posición de México en ese momento era que estos créditos se pagarían en el mediano plazo con el petróleo, con estos grandes yacimientos de petróleo que teníamos, y que estos créditos irían principalmente a ser destinados para invertirlos en la industria petrolera y volvernos un país ya no nomás potencia petrolera, sino potencia también en la generación de derivados del petróleo. Entonces queríamos industrializar, era la gran promesa o la gran oportunidad de industrializarnos, y entonces adquirimos muchos créditos. Estos créditos nos generan que entra mucho dinero al mercado mexicano pues de todo el dinero que nos están prestando, y eso obviamente impacta en la inflación. A menor dinero, después vamos a ver la teoría cuantitativa del dinero, donde dice que a mayor circulante en la economía, obviamente los precios, si no se incrementa la producción, los precios también se van a incrementar. Bueno, llegamos aquí es 1981, se presenta el problema, ya lo que viene siendo el riesgo de otra gran crisis económica. Es el final del periodo de José López Portillo. ¿Y por qué existe otra gran crisis económica, o el riesgo de otra gran crisis económica? Resulta que en 1981
en el 1980 entra al gobierno de los Estados Unidos Ronald Reagan. El gobierno era Jimmy Carter anteriormente, que es del Partido Demócrata. Entra Ronald Reagan del Partido Republicano. También en esos años entra al gobierno de Inglaterra Margaret Thatcher, o sea, de las grandes potencias económicas, y entonces hay un viraje en la economía hacia el neoliberalismo. Repito, el 70 había sido un periodo de crisis para todos estos países, las grandes potencias, y ahora ellos entran a un periodo de neoliberalismo. Y una de las principales políticas que implementa el gobierno del presidente Reagan en Estados Unidos es incrementar la tasa de interés. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que quería era frenar su inflación ya era muy alta en esos momentos para Estados Unidos, claro que para ellos 8 o 9% ya es muy alto, entonces quieren frenar la inflación y una manera de frenarla es aumentando la tasa de interés. Aumenta la tasa de interés, al mismo tiempo se acaba el boom petrolero, o sea, ya los países llegan a estabilizarse en petróleo, baja el precio del petróleo y estos dos fenómenos pues le pegan directamente a México. ¿Por qué? En México la gran mayoría de sus exportaciones eran de petróleo. México dependía del petróleo en ese momento casi el 100%. Si baja el precio del petróleo, pues obviamente las exportaciones mexicanas, aunque sigan en cantidad igual, en dinero pues es mucho menos, porque el precio ya es menor. Pero al mismo tiempo aumenta la tasa de interés y México había contraído muchas deudas de deuda externa, y al aumentarse la tasa de interés, pues obviamente si mi deuda era de 50 mil millones de dólares y se duplica la tasa de interés, pues mi deuda se va a duplicar o a lo mejor llegar a 80 mil millones de dólares como llegó en ese momento. ¿Qué pasa cuando un país de un día para otro se le aumenta, tiene 30 mil millones de dólares más de deuda y tiene muchos menores ingresos por petróleo y no exporta otra cosa porque su economía era cerrada en México y no exportábamos casi nada, no éramos competitivos en eso? Pues obviamente el país cae en crisis. Si a esto le agregamos un exceso de gasto público, una alta inflación, todo lo demás, entramos en crisis y se da aquí la gran crisis del 82, donde pasamos de una inflación de 28% a una inflación en el 82 cercana al 100%. ¿Qué significa eso, que sea una inflación de 100%? Significa que si un producto hoy cuesta 10 pesos, el año que entra va a costar 20 pesos, o sea, le duplicó. Y al siguiente 40 pesos. Y como los salarios no se suelen duplicar así, no suelen crecer de la misma forma, pues entonces la gente tiene menor poder adquisitivo, empieza a caer en pobreza y empieza a haber problemas económicos y hasta sociales muy grandes. Y entonces inicia lo que se le conoce, no nomás en México, sino en toda América Latina, como la década perdida, la década de los 80, década de gran inestabilidad y de mucha crisis. Aquí se da esta crisis, llegamos a 100%, al 98%, casi 99%. Los años siguientes vienen un periodo de ajuste muy severo. El gobierno disminuye su gasto de manera muy importante, y al dejar de gastar o al disminuir su gasto, pues hay menos servicios públicos, hay menos oportunidades para que la gente acceda a apoyos por parte del gobierno, hay más pobreza. Si a eso le aumentamos la pérdida del poder adquisitivo del salario, el desempleo porque muchas empresas cerraron, pues se genera todo un problema de crisis muy grave y aumenta la pobreza de manera determinante. Pero al disminuir el gasto público, lo que se hace es dar un freno y se permitió que la inflación disminuyera hasta llegar a 1984, cuando la inflación ya fue del poco menos del 60%. Seguíamos en crisis, muy grave crisis, pero con una inflación un poquito menor, aunque seguía siendo altísima. Y luego en el 85, que se va la inflación a 63, o sea, más o menos se mantiene, pero en el 85 sucede un fenómeno fortuito, una desgracia, que va a afectar mucho, no nomás a gran parte de la población, sobre todo en la Ciudad de México, sino también a la economía nacional, que es el terremoto del 19 de septiembre del 85. Y al haber el terremoto del 19 de septiembre, México tiene que hacer un gran gasto, o sea, es una pérdida económica muy fuerte también para México, y eso provoca que además en esos años vuelve a caer el precio del petróleo, los intereses siguen muy altos, y entonces México cae en una nueva crisis que se refleja que en el 86 llegamos a 105, mucho más de lo que habíamos llegado en el 82, 105 de inflación, y en el 87 alcanzamos la tremenda cifra de 159% de inflación. Altísima, altísima la inflación en esos años. Es
Es la verdad, una economía que tiene 159% de inflación, pues es una economía que no es viable, que no tiene posibilidades de crecer, que está en crisis profunda. Y así llegamos nosotros en el 87. En el 87, que se llega al punto álgido de la crisis, se reúnen el sector gubernamental, el sector patronal y el sector obrero, que en ese tiempo lo manejaba la CTM con Fidel Velázquez, se reúnen y llegan a un acuerdo que se conoce como el Pacto de Solidaridad Económica. En el caso del gobierno, el gobierno era todavía Miguel de la Madrid el presidente, pero ya se perfilaba Carlos Salinas como el nuevo presidente de la República. Ya había sido destapado y acuérdense que en ese tiempo no había democracia, o sea, el candidato del PRI ya se sabía que iba a ser el presidente y era ya Salinas de Gortari en ese momento. Entonces se reúnen estos tres grandes actores, vuelvo a repetir, el gobierno, comandados por Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari, el sector patronal con las grandes cámaras, la Cámara Nacional de Comercio, la Coparmex, o Cámara de Patrones de la República Mexicana, Concamín, etc. Y el sector obrero con la CTM a la cabeza, y acuerdan en este pacto de solidaridad ya no demandar, por ejemplo, el sector obrero dice ya no voy a demandar aumento de salarios, por lo menos en gran magnitud. Los patrones dicen vamos a frenar los precios, ya no vamos a incrementar los precios, y el gobierno dice yo tampoco voy a incrementar los precios de los servicios y bienes que yo ofrezco, o sea la gasolina principalmente, en aquellos momentos el teléfono, el azúcar, etcétera, porque acuérdense que en aquellos momentos gran parte de la industria nacional estaba en manos del gobierno. Estos se ponen de acuerdo, se llegan a no aumentarlo, por lo menos no tanto, y automáticamente este pacto rinde resultados porque en 1988 pasamos una inflación de 51%, o sea, pasamos de 150 y tantos a 51, le bajamos 100% a la inflación, y esto siguió porque en el 89 llegamos a una inflación de 19.7%, o sea, mucho más baja de lo que habíamos logrado. ¿Qué pasa en 1989? En 1989, en diciembre del 88, entra Salinas de Gortari como presidente, y en el 89 se profundiza la apertura económica. Ya veníamos desde el 86 que se firmó o la entrada de México a lo que era entonces el Acuerdo General de Aranceles, Aduanas y Comercio, el GATT, que hoy es la Organización Mundial de Comercio, donde se dirimían todos los aspectos de comercio exterior. México pasaba de una economía cerrada donde era muy difícil importar algo, muy difícil, además tenían permisos, etcétera, a una economía que cada vez había más, donde cada vez era más fácil importar cosas. Entonces, esta apertura de la economía mexicana lo que hace es que empiezan a entrar productos del extranjero a la economía, al mercado mexicano, y obviamente los precios empiezan a bajar, porque si yo produzco una silla en 100 pesos y la misma silla ya la empiezan a importar, empieza a venir el extranjero en 80 pesos, pues una de dos, o me adapto a esos 80 pesos o salgo del mercado, porque ya no me van a comprar a mí, le van a comprar al de 80. Y eso pasó, muchas empresas quebraron porque no pudieron competir, y otras tuvieron que adecuar sus grandes ganancias que tenían en un mercado cerrado a unas ganancias más pequeñas en un mercado abierto. Y esto hace que la inflación siga bajando. Si bien tuvimos un pequeño repunte en el 90-29%, después viene una caída constante en la inflación que llega hasta el nivel de 7% en 1994. Es el último año de Salinas. El gobierno de Salinas se caracterizó, sobre todo a partir del 90, por una obsesión por lograr una inflación de un dígito. Y esto se logra en el 94, en el último año de su gobierno, que llegamos a 7%, pero a costa de que nuestra balanza de pagos estuviera siendo cada vez más inestable. ¿Qué pasaba? Pues que esta apertura de la economía lo que generó fue un gran ingreso de mercancías del exterior, mucho más competitivas que las que se producían aquí en México. Se frena la inflación, pero entonces empezamos a importar mucho más de lo que exportamos. Cuando se importa mucho más de lo que se exporta, hay un déficit. Ese déficit se tiene que financiar, y hay tres maneras de financiarlo. Una es inversión extranjera, otra es deuda externa, y otra es con las reservas monetarias. En el caso de México, México estaba financiando este gran déficit con inversión extranjera. Sin embargo, recordemos que en el 94 matan a Colosio, se da el levantamiento de Chiapas, y matan a Francisco Ruiz Massieu, que era el secretario del PRI, y entonces hay una gran fuga de capitales. O sea, estos que habían invertido en México ahora empiezan a salirse del país. Al salirse del país, ya no hay este respaldo. Seguimos con un gran déficit comercial, pero ya no lo podemos pagar con esto.
Tampoco podemos pagar con deuda porque México, acuérdense que venía de una gran deuda externa, entonces no era fácil obtener recursos vía préstamo. Entonces se empieza a pagar con las reservas, pero llega un momento en que las reservas ya no ajustan, pues se van disminuyendo y ya no ajustan. Y cuando ya no ajustan, pues una de dos, lo que llegamos a una crisis, porque ahora tenemos que disparar el costo del peso, ya no podemos defender la moneda. El peso se defiende con divisas, con las divisas extranjeras. Si ya no tenemos estas divisas, o sea, si ya no tenemos dólares en nuestras reservas, pues entonces ¿con qué lo vamos a defender? Se suelta, se devalúa el peso, y al devaluarse el peso, obviamente esto impacta directamente en los precios. Caemos en una gran crisis, es el llamado error de diciembre. El dólar pasa de 3 pesos, 3.50 que en ese tiempo, a más de 6 pesos, automáticamente se disparan las tasas de interés y todo esto le pega a la inflación. Pues obviamente las empresas que compraban los bienes intermedios en dólares, pues sus costos aumentan y tienen que reflejarlo en los precios de los productos. Y si los intereses aumentan y yo debía tener una deuda en dólares y mis intereses se dispararon, pues obviamente voy a caer también en problemas de crisis de deuda y tengo que aumentar el precio de los productos para tratar de recuperar esto, y entonces la inflación se dispara y llegamos que en el 1995 la inflación alcanza un nivel de 51.97%. Esta es la cuarta gran crisis de la economía mexicana. Repetimos, la primera será en 76, la segunda en 82, la tercera en 87, la cuarta en 1995. Y a partir de ahí el presidente que entra en turno es Ernesto Zedillo. Ya venía con una estructura de cambio estructural, un cambio estructural en la economía mexicana, y entonces otra vez vuelve a recuperarse la baja en la inflación. Durante todo el periodo de Ernesto Zedillo llegamos a una disminución. En el 97 ya llegamos a 15% de inflación, cuando termina el periodo de Zedillo, que es en el año 2000, tenemos una inflación de poco menos de 9%. O sea, otra vez volvimos a los niveles de un dígito, una economía mucho más estable. Y llegamos al periodo de los panistas, que recibieron ya todos los beneficios del ajuste que había hecho Zedillo, pero que además tienen una política de mayor control del gasto público, de mayor responsabilidad de las finanzas, y entonces tenemos una inflación muy estable. Y vemos que a partir del año 2000 a la fecha, nuestra inflación no ha pasado de 6%, en los mejores momentos ha llegado a ser de 3.5%, o sea, una inflación mucho más estable, ya no hay grandes brincos. Si aquí nosotros observamos, el único brinco que se da fue en el 98, cuando se pone hasta 6.53 la inflación, pero esta del 98 tiene que ver con la crisis de la economía de Estados Unidos. Acuérdense que se da esa gran crisis del mercado inmobiliario y del sector financiero en Estados Unidos, y nos pega mucho. Vamos a ver que en términos de producción nos pegó muchísimo, casi como en el 95, pero en términos de inflación la pudimos sostener gracias a que las finanzas estaban estables y el brinco fue muy pequeño. Y llegamos a 2014, donde tenemos una inflación de 4.08%. No sabemos si en el 2015, con todos estos problemas que otra vez hay en el mercado financiero, podamos volver a caer nuevamente a una inflación un poquito mayor. Esperemos que no, y mucho menos que caigamos en una crisis, porque pues tenemos prácticamente 20 años sin crisis, sobre todo sin estas crisis internas grandes, y esto pues debe de seguirse sosteniendo. Bueno, con esto termina este tema. En las lecturas que vienen en la plataforma, ahí vienen las actividades que se tienen y pueden además complementarse en lo que aquí se ha explicado. Gracias.